medida de lo posible, tener sus videos encendidos, así como también micrófonos apagados, salvo en el momento en el que les toque hablar, por favor. De la misma manera, les comento a los equipos que ustedes son responsables de la proyección de las presentaciones en dado caso de contar con una. Los tiempos van a ser de la siguiente manera. Vamos a comenzar con la exposición del caso por la autoridad investigadora. Contará con 20 minutos para ello. Posteriormente, contará con 20 minutos para la exposición de la contraparte. La autoridad investigadora posteriormente contará con 5 minutos para una réplica y posteriormente la defensa contará con 5 minutos para la réplica. Al finalizar tendremos 5 minutos para la autoridad investigadora para sus conclusiones y 5 minutos para la defensa para sus conclusiones. Después, los jurados tendrán de 5 a 7 minutos para poder expresar preguntas a cualquiera de los equipos o a algún participante en específico. Al finalizar esta ronda de preguntas y respuestas, les solicitaré a los participantes favor de abandonar la sala para que el jurado pueda deliberar. No es necesario regresar a la sala. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Les estaré avisando levantando la mano a través de la aplicación. Esto significa que les queda 5 minutos para finalizar la participación en la primera ronda de 20 minutos y después 1 minuto para los 5 minutos de réplica y conclusiones. Bien, pues si no tenemos algún otro inconveniente, autoridad investigadora, en cuanto comiencen a proyectar su presentación, corre el tiempo de los 20 minutos. Buenas tardes, honorable moderadora, honorables jueces. A continuación, como autoridad investigadora, expondremos el caso y la acusación dentro del expediente DEN 002-2020 en contra de Yajagás. Exponer el caso implica también dar a conocer qué ocurrió con la reforma energética del 2015. Bueno, lo que ocurrió en este año y en enero en específico fue que se reforma la Constitución para permitir la inversión extranjera en materia de hidrocarburos, se eliminaron además las restricciones en la importación y comercialización de mayoristas en el mercado de Yajalón, porque recordemos que antes de esto, en Yajalón Norte, había un monopolio legal, que era Yajagás. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta reforma? La existencia de un mercado competitivo de mayoría de que además se caracterizara por la libre importación y libre comercialización al mayoreo de estos combustibles, pero no solo esto, sino que además que hubiera un abastecimiento eficiente que tuviera como consecuencia la existencia de seguridad energética. Ahora, como consecuencia de esta reforma energética del año 2015, en Yajalón Norte entran al mercado dos nuevos competidores, Petrol International y Ara Petrol. Ahora sí, los hechos en particular de este caso. Bueno, el primero de los hechos relevantes es aquel que ocurrió el 12 de octubre de 2012, cuando se celebró un convenio modificatorio y de reexpresión de contrato entre Gasolineras Millán y Yajagás, un contrato en el que Gasolineras Millán sería franquiciatario, Yajagás sería el proveedor exclusivo de combustibles, y es una relación que ya habían llevado a cabo por varias décadas, y en este contrato además cabe recalcar que se pactó una vigencia de 8 años. Además, la renovación de este contrato sería automática si, a juicio de Yajagás, Gasolineras Millán cumplía con todas las obligaciones contractuales. También se debe recalcar que no se pactaron cláusulas de salida. Ahora, en 2014 entra en vigor la nueva Ley Federal de Competencia Económica en Yajalón, en 2015 la reforma de la que ya les platicaba, y en 2016 Yajagás lanza la política comercial de Yajagás Green, en donde ofrece un nuevo modelo de contrato para franquiciatarios no existentes anteriores a enero de 2016, en la que hay algunos cambios respecto del contrato con Gasolineras Millán que tenía con los franquiciatarios anteriores. Además de la exclusividad que ya se contemplaba en los contratos anteriores, se pactan en las cláusulas una serie de descuentos por lealtad
que además están condicionados a la exclusividad de la que ya se hablaba, que también está incluida en el contrato. La misma cláusula de vigencia se incluye en este contrato y después de el lanzamiento de esta política comercial y de este modelo de contrato, ¿qué pasa con Gasolineras Millán? Bueno, Gasolineras Millán solicita a Yajagas el ofrecimiento de estos descuentos. Sin embargo, Yajagas se niega a otorgarlos, alegando que estos solamente son para los nuevos franquiciatarios a partir de 2016 y pues todo esto tomando en cuenta la entrada de nuevos competidores en el mercado mayorista de combustibles. Esto resulta en que en diciembre de 2019, ¿qué es lo que hace Gasolineras Millán? Bueno, presenta una denuncia ante la Comisión de Competencia de Yajalón por prácticas monopólicas relativas. Esto tiene como consecuencia que el 10 de enero de 2020 se emita un acuerdo de inicio de investigación por prácticas monopólicas relativas por parte de la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia de Yajalón. Ahora, ¿de qué prácticas monopólicas relativas se le acusa a Yajagas? En este caso de 3. Proveeduría exclusiva, de acuerdo con el artículo 56, fracción cuarta de la Ley Federal de Competencia Económica vigente. La segunda es descuentos conducentes de exclusividad, de conformidad con el artículo 56, fracción octava de la Ley Federal de Competencia Económica vigente. Y la tercera es discriminación de precios, de acuerdo con el mismo artículo, pero con la fracción décima de esa ley. Ahora, una práctica monopólica relativa. Bueno, de acuerdo al artículo 54, son 3 requisitos los que deben cumplirse. El primero de ellos es que se materialice una de las conductas que contempla el artículo 56 por parte del agente económico investigado. El segundo es que el agente económico que está siendo investigado cuente con poder sustancial en el mercado relevante. El tercero es que la conducta de este agente económico, que es una de las del artículo 56, tenga como objeto o como efecto desplazar indebidamente a otros competidores o bien impedir su entrada. Pasemos ahora a analizar el mercado relevante. Muchas gracias, Jaime. Buenos días, estimado jurado, competencia. Bueno, vamos ahora a analizar lo que viene siendo el tema del mercado relevante. Es importante definir bien el mercado relevante, ya que este nos permitirá conocer y analizar el poder sustancial del mercado y sus efectos. El mercado relevante es relevante ya que establece los límites, los cuales el poder de mercado que se está analizando es ejercido. Ahora, de acuerdo al artículo 58 de la Ley Federal de Competencia Económica, para que pueda considerar ese mercado relevante debe cumplir con algunos de los siguientes criterios. La posibilidad de sustituir el bien del servicio, los costos de distribución del mismo, los costos y probabilidades de los usuarios para acudir a otros mercados y las restricciones normativas, ya sea locales, estatales o federales. En este caso, vamos a analizar los costos, las restricciones normativas que vienen dado por, o bueno, se va a hacer un énfasis sobre las restricciones normativas que vienen dado por la Comisión de Regulación Energética y la Secretaría de Energía, y la posibilidad de sustitución, que, si le puedo dar el siguiente, por favor. Vamos ahora a analizar los productos sustituibles. ¿Qué quiere decir que un producto sea sustituible? Significa que al aumentar el precio de un producto del mismo mercado, otro se beneficie. La demanda se vaya hacia el otro producto. En este caso vamos a dividirlo en dos partes. Por parte de la demanda, que viene siendo el mercado minorista, que son los usuarios finales, y por parte de la oferta, que son el mercado mayorista, los franquiciantes. Entonces, en este caso vamos a analizar los diferentes productos que se pusieron que están en la mesa. La gasolina de alto y de bajo octanaje por sí son productos que son sustituibles tanto por la oferta y la demanda, debido a que los consumidores finales pueden sustituirlo en sus automóviles, dado que el precio de uno aumenta, pues la demanda del otro también va a aumentar. Y por el otro lado, por el lado de la oferta, ya que si un productor se elevan los costos de producción, de importación de uno de estos bienes, pues puede ir por importar el otro. En el caso de diésel, por parte de la demanda no es tan sustituible, ya que los usuarios no pueden sustituir el consumo de gasolina por diésel, ya que por los motores de los automóviles en este caso no se dan el mismo uso, pero por ahora la oferta sí se puede, dado los costos de importación. Sin embargo, aquí el tema cambia en el caso del etanol.
ya que ni por el lado de la oferta ni por la demanda se puede considerar productos sustituibles, por el lado de la oferta por los costos de importación y los costos ambientales que estos conllevan, y por el lado de la demanda, no se puede considerar sustituible, ya que no es tan fácil cambiar de producto tomando en cuenta un consumidor final, no es tan fácil migrar de un producto de gasolina a uno de etanol. Cuando aumentan los precios. Entonces, por ese motivo, no es sustituible en ninguno de los dos niveles. Siguiente, por favor. Bueno, ahora que ya vimos y analizamos los productos que son sustituibles, vamos a establecer el mercado relevante, el cual es combustibles, ya sea gasolina de alto octanaje, bajo octanaje, diésel, en la importación y distribución del mayoreo. Eso quiere decir que nos estamos enfocando al mercado mayorista, específicamente en el área geográfica de la región norte de Yajalón, ya que esto es importante hacer la división, ya que como uno de los mercados relevantes, uno de los criterios de mercado relevantes establecía, es que no se puede, se tiene que ver la posibilidad de que los consumidores puedan obtener el bien por otro mercado, en el cual, en este caso, no se puede, ya que no hay ya que hay un solo ducto que conecta ambas regiones, el cual imposibilita que los productores, que los consumidores finales o los franquiciantes puedan conseguir el producto del mercado del sur, el cual solamente nos restringe al mercado norte. Siguiente, por favor. Ahora, para analizar el poder sustancial de mercado, de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, artículo 59, para que se pueda determinar el poder de mercado se deben tomar en cuenta algunos recientes criterios, el cual establece participación de mercado en el sector que se habla, barreras de entrada, la existencia de competidores y su poder de mercado y la accesibilidad de los agentes económicos y competidores a fuentes de insumos. En barreras de entrada, pues bueno, tenemos principalmente dos, las cuales son la alta inversión que requiere entrar en este nuevo mercado siendo franquiciante, y por otra parte las normativas que establecen la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. Lo siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poco sobre la correlación entre la variación de precios. Eso es muy interesante, ya que se esperaría que con la apertura comercial después de la reforma, la variación de precios en ambas regiones se viera afectada de la misma manera por la variación del precio de referencia internacional. Como vemos, antes de la reforma, tanto de alto octanaje, tanto en el norte como en el sur, la variación tiene una correlación parecida a la de la referencia internacional. Sin embargo, después de la reforma, la región norte pierde esa relación de variación de precio a diferencia del sur, por lo que, bueno, uno esperaría que en un ambiente de competencia los precios los precios en este mercado se muevan en función o se muevan muy parecido al precio de referencia internacional, el cual en el caso del sur se da de cierta medida, sin embargo en el caso norte no se está dando. Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, para analizar un poquito el poder de mercado, también vamos a analizar las participaciones y el índice de concentración, que nos estamos basando en el Herfindahl, para identificar qué tanto se está concentrando el mercado antes y después de la política de descuentos que implementó Yajagas. Como se ve, después de la política de descuentos de Yajagas, el índice de Herfindahl aumentó, lo que indica que hay una mayor concentración. Y por el otro lado, pues vemos la participación del mercado de Yajagas, que pues bueno, a la última fecha que se tiene registro de julio de 2018, la participación es más del 85%, lo cual pues demuestra que es una empresa que en el mercado es dominante y pues tiene la mayor participación de mercado a comparación de los competidores. Ahora, sabiendo que Yajagas tiene poder sustancial de mercado, podemos afirmar que con lo mencionado anteriormente, la autoridad investigadora conecta algunos puntos que indican que Yajagas está realizando prácticas monopólicas relativas. Las conductas que realiza Yajagas conforme al artículo 56 son las siguientes: proveeduría exclusiva conforme indica la fracción cuarta, descuentos conducentes a exclusividad conforme indica la fracción octava y discriminación de precios conforme a la fracción décima. Si bien, como ya lo comentó mi compañero en la introducción de los hechos, existe un contrato de exclusividad conocido como modelo de contrato de franquicias Yajagas Green. Agrego que en la 9ª cláusula de esta, la duración de contrato es excesivamente prolongada e ilícita, puesto que crea un efecto de encadenamiento a estaciones de servicio por 8 años. Además, existe una ausencia de mecanismo de salida por parte del franquiciatario, puesto que se renueva automáticamente.
Aquí igual anexo 2 expedientes de los cuales ya se ha trabajado para dictaminar o resolver que la exclusividad en proveeduría debe ser castigada. Siguiente, por favor. Con respecto a los descuentos, existen descuentos conducentes a exclusividades, es decir, de lealtad de forma retroactiva, porque estos descuentos que se aplican sobre lo consumido al año anterior se ofrecen con la condición de que Yajagás sea el proveedor exclusivo. Hago notar la diferencia entre un descuento por volumen, que es uno que se otorga cuando el minorista alcanza cierto umbral, mientras que el descuento por lealtad, que es el que menciono, a cambio del consumo de cierto umbral, se otorga una exclusividad. Estas prácticas crean un efecto succionador donde dejan una baja demanda residual, negando que las competencias escalen a su escala mínima eficiente para competir. Joshua D. Wright, comisionado de la Federal Trade Commission, comenta que a largo plazo creará ineficiencias y precios de gasolina mayores, afectando al consumidor y el bienestar social. Al igual, tribunales de la Unión Europea han analizado estas prácticas como altamente graves, pues además de sus efectos, se deben de castigar sus formas. Estoy de acuerdo que estas conductas, estamos de acuerdo que estas conductas deben de ser evaluadas. Aquí también podemos notar el anexo B, donde vemos que hay descuentos de hasta hay descuentos de 30% por más de 1.440 millones de litros adquiridos. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la discriminación de precios, ¿cómo se materializa esta discriminación de precios? Partimos cuando la discriminación de precios se da cuando Yajagás pone un precio distinto con los franquiciatarios que están en situaciones equivalentes. En este caso, los franquiciatarios anteriores a 2016 no se les ofrece un descuento, mientras que los franquiciatarios posteriores a 2016 sí se les ofrece un descuento. Repito, ambos en situaciones equivalentes. ¿Y por qué están en situaciones equivalentes? Ambos franquiciatarios de Yajagás anteriores y posteriores son franquiciatarios. Ambos casos, el proveedor exclusivo es Yajagás. Ambos, la marca de estación de servicios es Yajagás. Y además, dentro de las diferencias de los contratos, solamente son 2 obligaciones diferentes, 2 obligaciones adicionales que son mínimas. Es lógico que cuando Millán y los demás franquiciatarios solicitan el descuento, están dispuestos a cumplir con estas 2 obligaciones adicionales del nuevo modelo de contratos. Siguiente, por favor. ¿Qué se le solicita al Pleno de la Comisión? Como consecuencia de haber incurrido estas prácticas monopólicas relativas ya mencionadas, de acuerdo con el artículo 127, quinta fracción de la Ley Federal de Competencia Económica, debe de haber multa hasta por el equivalente al 8% de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica monopólica relativa con independencia de responsabilidad civil en que se incurra. Además, la Comisión de Competencia de Yajalón, conforme a la fracción 1 del mismo artículo, deberá ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita de la que se trata. Entonces, si en realidad buscan un bienestar para el consumidor, ¿por qué los precios de este bien inelástico han ido en aumento? Y si de verdad llegan a buscar de verdad quieren buscar un equilibrio en el precio, ¿por qué no ayudan a los franquiciatarios con los descuentos? ¿Por qué no ayudan a los franquiciatarios con descuentos para transitar al nuevo modelo Yajagás Green? Por nuestra parte es todo. Perfecto, equipo, les restaban 3 minutos. Defensa, en cuanto proyecten su presentación, comienza a correr su tiempo. Pensábamos presentarla cuando llegue el momento de decir eso. ¿Podemos hacerlo así? Sí, claro. Adelante. Dale. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Victoria Francia. Me encuentro en este procedimiento representando a Yajagás junto con las otras 2 representantes legales, Inés Mulín y Victoria Garriga. En este momento voy a proceder a explicar por qué la investigación no procede y tiene que ser cerrada inmediatamente. Esta investigación tenía 120 días hábiles. En caso de no presentar la autoridad un acuerdo de prórroga, debía concluir. Este acuerdo de prórroga no fue presentado, por lo tanto, es violatorio al artículo 71
de competencia de México. Asimismo, también es violatorio de la Constitución de México, en su artículo 16, que está consagrado el principio de legalidad, que incluye la certeza jurídica y el debido proceso legal. Es por ello que, habiendo terminado el plazo el 7 de octubre de 2020, pedimos que se cierre inmediatamente. En subsidio vamos a proceder a contestar las conductas que se nos imputan. Teniendo en cuenta el escrito de imputación de la autoridad y asimismo los 3 requisitos esenciales para que se cumpla la práctica monopólica relativa, siendo el primero el poder sustancial, el segundo que se tiene que cumplir alguna de las facciones del artículo 56, y el tercero que se haya desplazado indebidamente algún agente económico otorgado ventajas exclusivas. Vamos a proceder a explicar cómo no se cumplió ninguno de esos 3 elementos que tienen que estar para que efectivamente se pueda considerar como una práctica monopólica relativa. Entendemos que poder sustancial Yajagás no tiene, se trata de un mercado altamente contestable, dinámico, por lo tanto no tiene poder sustancial, no se ha podido probar que haya habido una venta atada, una exclusión, que los agentes económicos se hayan encontrado en condiciones iguales, que es el elemento normativo necesario para que se dé una discriminación. De igual manera, en caso de encontrar algún tipo de daño en subsidio, vamos a pasar a demostrar cómo bajo todos los niveles, todos los beneficios de esta nueva línea superan ampliamente cualquier tipo de daño visto en las ganancias en eficiencia. Ahora le paso la palabra a mi compañera Inés Mulín. Buen día, mi nombre es Inés Mulín. Voy a desarrollar la racionalidad de la conducta en este caso. Con respecto al mismo, la intencionalidad de Yajagás con esta nueva línea es innovar, progresar, adaptarse a un nuevo panorama mundial sustentable a través de la expansión del mercado actual. Yajagás presenta una nueva línea green obteniendo economías de escala y captando nuevos clientes que representen y sean embajadores de esta cultura ecológica. Con la nueva línea lo que busca es solidificar su responsabilidad social y su compromiso al medio ambiente, y de esta forma eliminar las toxicidades que se generan con el oxigenante de las gasolinas regulares y premium, siendo este el MTBE. Los descuentos son una práctica comercial común, parte del marketing que puede implementar cualquier empresa al lanzar un nuevo producto. Una de las razones por las cuales Yajagás ofreció los descuentos es porque para abastecer a una gasolina con etanol en el mercado minorista es necesario realizar un cambio de infraestructura en las estaciones de servicio. Esto se hace para evitar la evaporación del etanol. Es por esto que en esta circunstancia el descuento puede actuar como una especie de amortiguador de estos costos fijos iniciales en los que debería incurrir el franquiciatario. Por otro lado, al tratarse del lanzamiento de un producto que jamás había sido comercializado en Yajalón, hay una especie de incertidumbre comercial para el franquiciatario a la hora de ingresar al mercado. En este caso, una vez más, sugiero que el descuento actúa como amortiguador de esta condición que no es tan favorable. Por otro lado, bajo ningún concepto Yajagás ofrece los descuentos con la intención de desplazar u obstaculizar a otros agentes económicos, sino que con la promoción de esta nueva innovación apunta a clientes que están dispuestos a pagar más dinero por mayor calidad. En conclusión, el régimen de estos descuentos genera efectos positivos, estimulando la demanda en el mercado, generando más consumo del usuario final, beneficiando al mismo con diversidad de producto y más oferta. Ahora pasará a hablar Victoria Garriga. Buenos días, mi nombre es Victoria Garriga. Yo voy a hablar sobre la definición de mercado relevante y el poder sustancial. En primer lugar, es nuestra intención declarar que la autoridad investigadora ha considerado una definición de mercado relevante demasiado amplia en la que insinúa abarcar los 3 tipos de gasolina y que a nuestra consideración el mercado en el cual sucede la supuesta conducta denunciada
es en realidad mucho más reducido, siendo el mercado mayorista de alto octanaje de la región norte. La conducta que se le imputa a Yahagás se da a partir de un régimen de la oferta de un régimen de descuentos que a una nueva gama de gasolina, su línea Green, la cual está dotada de ciertas particularidades químicas, principalmente la utilización de etanol como oxigenante en lugar de TME, y la dotación del mismo a un octanaje entre 100 y 105, incluso más alto que la gasolina premium preexistente en el mercado, lo que para nosotros es evidente implica una expansión del mercado de alto octanaje. Y efectivamente se puede comprobar una alta sustituibilidad entre las gasolinas premium y las gasolinas de la línea Green, ya que ambos pretenden suministrar de gasolina a autos de alta gama con motores diseñados para poder soportar este tipo de energía, y ambos apuntan a un consumidor final que está dispuesto a pagar este precio mayor por la calidad de su gasolina, por la convertibilidad del motor y por el compromiso del medio ambiente. De esta manera, cualquier otra gasolina que no apunte a este mismo target no compite con la gasolina dentro del mercado, y nos parece también relevante destacar que este mercado implica solamente un 16% de la consumición final del mercado. Y reconociendo la existencia de un nicho dentro del mercado de gasolinas de alto octanaje, mi representado, en conjunto con sus intenciones de rebranding, introdujo un producto con un alto contenido en etanol y un alto octanaje, promoviendo así la reducción de la contaminación ambiental, la innovación en el mercado y también una expansión del mercado, abriendo la posibilidad a sus competidores a innovar en sus productos y sumarse al mismo. Ahora, en relación a uno de los elementos base para la configuración de una práctica monopólica relativa, queremos, y bajo la correcta definición de mercado relevante, podemos afirmar que Yahagás no posee, bajo ninguna circunstancia, poder sustancial, dado que nos encontramos en un mercado muy contestable. Entendemos que Yahagás posee altas participaciones en el mercado debido a una composición histórica del mismo, dado que estamos hablando de una compañía que hace 5 años era el único competidor monopolista legal y subsidiado por el mismo. Pero esto no implica la existencia de poder sustancial. Al mismo tiempo, es posible demostrar que no existen barreras al mercado, dado que cualquier costo necesario para que tengan que incurrir para entrar al mismo no se considera una barrera al mercado, e incluso el marco normativo que se presenta en 2015 para la entrada de los mismos también elimina cualquier otra barrera. Ahora bien, también nos parece pertinente destacar que al año de la entrada de los competidores al mercado y a tasas de crecimiento altísimos, los mismos llegaron a obtener en conjunto en enero de 2016 una participación del 24% del mercado mayorista, evidenciando la contestabilidad del mercado. Y cualquier pérdida de esta participación va a estar ligada a las ineficiencias de los competidores y a las estrategias comerciales que presente cada uno. Por lo tanto, respecto a la capacidad de Yahagás de fijar precios unilateralmente o restringir el abasto, la autoridad no fue capaz de demostrar que Yahagás cuente con tal facultad. Como ya demostramos, la presión que los competidores pueden ejercer implica una formulación de precios competitiva y no monopólica, dado que cualquier intento de fijar un precio más alto y abusar de los márgenes de posición en el mercado implicaría quedarse fuera del mismo. Y asimismo, la autoridad no fue capaz de demostrar la restricción a fuentes de insumos paralelas al suministro de alto octanaje. La misma puede ser comprada tanto a Petrol International como a Arab Petrol. Y así se demuestra la oferta por parte de otros agentes económicos a la gasolina de alto octanaje. Entendemos igual que el suministro a gasolinas green no está ni limitado ni obstaculizado, dado que cualquier concentración del mismo es una consecuencia de la falta de innovación por parte del resto de los consumidores. Una vez más,
se ve claramente que Yahagás no posee poder sustancial, y aún así, en el hipotético caso de que sí se considere la existencia del mismo, procederemos a demostrar cómo no proceden los incisos imputados en el artículo 56 y pedimos respetuosamente que se cierre la investigación. Ahora le paso la palabra a mi compañera. La autoridad nos imputa la actualización de las fracciones 8, 4 y 10 del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica, Por lo tanto, nos parece pertinente una demostración punto por punto de que Yahagás no incurrió en una conducta ilegítima. Con respecto a la fracción 4, que regula la venta o transacción sujeta a una condición de no poder usar ni vender bienes o servicios producidos por un tercero, queremos aclarar en primer lugar que con referencia al caso de Pemex mencionado en su escrito, no es exactamente el mismo caso, por lo que no son comparables. En segundo lugar, no se justifica que haya exclusividad en la medida en la que los costos de salida no son onerosos, dado que no hay cláusula penal y tampoco hay daños o perjuicios. Por otro lado, con respecto a la fracción 8, que regula el otorgamiento de descuentos por parte de proveedores a los compradores, con el requisito de que estos no pueden usar o comercializar bienes o servicios producidos por un tercero, queremos aclarar en primer lugar que no se está obligando al franquiciatario a comprar esa cantidad, sino que hay incentivos a que compren más. Los descuentos son procompetitivos, ya que al vender más hay economías de escala que permiten que Yahagás dé este descuento. Adicionalmente, los descuentos por volumen son una práctica comercial que puede hacer que cualquier agente económico que tenga economías de escala lo pueda usar. Finalmente, en caso de que el franquiciante no quiera seguir comercializando con Yahagás, los costos de salida, como expliqué, son muy bajos y otra vez no hay cláusulas penales y tampoco daños o perjuicios. Con respecto a la última fracción imputada, la fracción 10, que regula el establecimiento de diferentes condiciones o precios a agentes económicos en condiciones equivalentes, en un primer lado, la discriminación de precios no es anticompetitiva. Según literatura, sostiene que podría ser eficiente esta discriminación. En este caso, el productor sabe qué elasticidades tiene el consumidor y en base a eso discrimina. Por otro lado, dejamos en claro que las solicitantes no estaban en las mismas condiciones. Un requisito del contrato es que no tiene que ser franquiciatario previamente, y siendo que Millán sí lo es, vemos que no se encuentran en igualdad de condiciones. Por otro lado, otro requisito del contrato es comercializar la línea Green, y del intercambio de mails que pudimos ver, Millán nunca aclara explícitamente que quiera comercializar la misma. De hecho, en una fracción se puede ver que él pide que los descuentos sean agregados a su consumo actual. Entonces, una vez más, vemos que no estaban en condiciones iguales, ya que no se trata del mismo producto a comercializar. Finalmente, hay una falta de configuración del elemento principal de tipo legal, por lo que no puede ser imputada a Yahagás. Habiendo concluido, le cedo la palabra a Victoria. Bueno, a continuación sí vamos a mostrar la presentación que teníamos. Respecto al nexo causal, vamos a demostrar cómo nuestros descuentos y el régimen de descuentos no fue causal de la pérdida de participación en el mercado de la competencia. Para empezar, hay una tendencia negativa de la participación de la competencia que comenzó antes del régimen de descuentos. Esta pérdida comenzó en enero de 2016 y la primera empresa que contrató y se unió al régimen de Yahagás Green fue en junio de 2016. Como vemos en el próximo gráfico, hasta junio no hubo ninguna empresa en este régimen de contratos. Por lo tanto, no se entendería un nexo causal que conecte nuestros descuentos con la pérdida de participación y, así como lo explica la autoridad, menor competitividad en el mercado a causa de estos descuentos. Adicionalmente, comparan constantemente el norte con el sur como para demostrar
que tendrían que haber reaccionado igual los dos mercados, cuando son mercados completamente diferentes, como bien marca la autoridad, y por eso no son contrafactuales y no pueden ser comparados como para asumir que se tienen que comportar de la misma manera. Tienen costos mucho mayores en el sur, tienen otra capacidad de almacenaje, tienen otros medios de transporte, por lo tanto entendemos que no se tiene que comparar y no es un parámetro para utilizar para justificar el nexo causal. Adicionalmente, entendemos que esta fue una estrategia comercial de Yahagás que logró un efecto procompetitivo, fue una intención de innovar, ampliar el mercado, y si perdió participación la competencia fue por su propia estrategia comercial y falta de elementos como para poder mantenerse dentro de ese mercado. Llegaron a ocupar, como mencionamos anteriormente, hasta un cuarto del mercado y luego lo perdieron. Si hubiesen utilizado otras prácticas comerciales, haber reducido costos, podrían haberse mantenido en ese mercado. Por lo tanto, entendemos que sí se perdió participación de la competencia, pero esto fue de una manera legítima y no un desplazamiento indebido, que es el elemento normativo que tiene que figurar para la práctica monopólica relativa. Asimismo, en caso de que se llegue a encontrar algún daño, vamos a pasar a demostrar cómo absolutamente todos los beneficios superan a cualquier tipo de daño. Asimismo, la diferencia principal entre las dos gasolinas es el intercambio del MTBE oxigenante por el etanol 85 como oxigenante. Asimismo, esto acarrea múltiples beneficios, ya que el uso del MTBE fue relacionado a problemas médicos de salud en las personas. Fue relacionado por múltiples estudios con el cáncer, con irritaciones, con náuseas, con dolores de cabeza, básicamente con problemas de salud, y asimismo está relacionado con una alta contaminación en la atmósfera, polución, gases de efecto invernadero. Por lo tanto, entendemos que está más que claro que intercambiar estos dos oxigenantes es altamente positivo para la sociedad. Asimismo, la idea de usar como oxigenante un recurso natural, renovable, activa toda la cadena productiva rural que se necesita para extraer de la caña de azúcar lo que finalmente termina siendo etanol. Actualmente se importa, pero lo que hace mi representada al usar este oxigenante y al intercambiarlo es dar lugar a una nueva demanda dentro de Yajaló mismo, de la región. Abre lugar a un nuevo tipo de demanda por si el día de mañana en esta misma región se quiere comercializar y suplir esta demanda y abrir todo un nuevo mercado. Adicionalmente, quiero destacar que creo que dejamos más que claro que al haber abierto el mercado, al haberlo ampliado, fue un lanzamiento que logró un efecto altamente pro-competitivo y pro-consumidor y terminó teniendo efectos altamente positivos en el interés económico general. Dio mejor calidad, más sustentable, menos efectos adversos para la salud, más variedad de producto y amplió la gama básicamente disponible para el usuario final, que es el que se vio beneficiado. Con esto concluimos nuestra exposición. Correcto, equipo. Tiempo. Autoridad investigadora cuenta con 5 minutos para su réplica. Adelante. Gracias. Bueno, lo primero que se tiene que tomar en cuenta en esta réplica son los plazos de los que habla la defensa. Cita el artículo 71 para establecer que se presentó de manera extemporánea o que se alargó la investigación sin haberse prorrogado. Sin embargo, lo que se tiene que tomar en cuenta en la interpretación de los artículos 71 y del artículo 78 es que el artículo 71 establece un plazo máximo prorrogable para la investigación
que es de 120 días. Sin embargo, el artículo 78 habla que habiéndose concluido la investigación, el dictamen de probable responsabilidad debe presentarse en un plazo no mayor a 60 días. Si el día número 120 para haber concluido la investigación fue el 7 de octubre, hay que tomar en cuenta que el dictamen de probable responsabilidad y su presentación no forma parte de la etapa de investigación, por lo que todavía se estaba en el plazo necesario para poderlo presentar. Y bueno, ahora pasemos a analizar el mercado relevante. Y es que la defensa hace muy pequeño el mercado relevante para que solo comprenda gasolinas de alto octanaje y el etanol 85. Sin embargo, lo que se debe hacer es excluir ese etanol 85 por sus altos costos sociales, porque no es sustituible además por el consumidor. ¿Y por qué sí se deben incluir las gasolinas de alto octanaje, bajo octanaje y además de diésel? Pues no solamente porque la gasolina de alto y bajo octanaje sí son sustituibles, al menos a corto plazo, por parte de la demanda y el consumidor, sino que además son sustituibles, como lo comentó mi compañero, por el lado de la oferta. Puesto que si hay un monopolista de la gasolina de alto octanaje y hay varios competidores en la importación y comercialización de gasolina de bajo octanaje, estos ante un alza de precio de la gasolina de alto octanaje, lo que pueden hacer es que tienen todo el equipo de transporte y de almacenamiento y de importación como para comenzar a importar gasolina de alto octanaje. Ahora, el poder sustancial de mercado. Pues se tiene que tomar en cuenta la participación en el mercado, que es muy alta de Yajagás, pero no solo eso, sino que además las barreras de entrada, que son normativas, que además son altos costos de inversión, que hay costos hundidos y además la demanda disputable es muy, muy pequeña. ¿Por qué? Porque los contratos de Yajagás, antes y después de Yajagás Green, tienen una vigencia de 8 años, que además son renovables automáticamente si a juicio de Yajagás se cumplió con todas las obligaciones y no se establece ningún pacto o ninguna cláusula de salida. Ahora, las prácticas monopólicas relativas. Son 3 las prácticas monopólicas relativas que se dan y que están totalmente ligadas. La proveeduría exclusiva, los descuentos conducentes de exclusividad y la discriminación de precios. Como ya lo establecimos, se encontraban en situaciones equivalentes los franquiciatarios anteriores a 2016 y posteriores a 2016, porque ambos tenían como proveedor exclusivo a Yajagás, actuaban bajo la marca de Yajagás, eran franquiciatarios y estaban dispuestos a adoptar las nuevas obligaciones, pues buscaban los descuentos. El tema es que Yajagás, sabiendo que tiene un contrato con una exclusividad larga, sin cláusulas de salida, y pudiéndolo renovar automáticamente, no tiene ningún incentivo para ofrecerle estos descuentos a los franquiciatarios anteriores a 2016. Ya tienen una parte de la demanda asegurada y además aseguran la otra parte de la demanda con descuentos por lealtad, descuentos que han sido castigados severamente por la Unión Europea, pues están sujetos a una condición de exclusividad. Ahora, ¿cuál es el efecto de todo esto? Bueno, el efecto de todo esto es que la demanda disputable o la demanda residual para los competidores es pero tan pequeña, que no pueden alcanzar una escala suficiente como para competir. El no alcanzar una escala suficiente como para competir va a llevar a un desplazamiento de estos competidores, pero además a que no se pueda invertir en infraestructura, que para esto se necesita el 13%, pues no hay una escala suficiente. ¿Y qué beneficios tendría una inversión en infraestructura? Bueno, que los precios, como en el sur, sí disminuyeran, que existieran ductos, que existiera mayor capacidad de almacenamiento, que todos son objetivos que busca la reforma energética y que son beneficiosos para el consumidor. Ahora, en cuanto al tema de las eficiencias y del etanol, cabe recalcar que en enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional una NOM en la que la CRE trataba de aumentar el volumen de etanol que podían contener las gasolinas por los efectos contaminantes que podían tener. Gracias. Adelante, defensa. Bueno, primero queremos hacer referencia a lo que respondió la autoridad sobre el plazo.
No encontramos en la documentación y tampoco mostró la autoridad que se haya cerrado la investigación. Por lo tanto, da lugar a una incertidumbre jurídica donde no se sabe si se excedió o no se excedió. Asumimos que se excedió el plazo porque nunca se cerró y no presentó un acuerdo de cierre de investigación en la cual se pueda comprobar fehacientemente que este plazo haya terminado. Va a seguir mi compañera. Después, en relación a la definición de mercado relevante, en la práctica se observa que no hay una sustituibilidad entre el bajo y el alto octanaje. Si una persona que consume bajo octanaje le aumentan los precios, su reacción es dejar de consumir, en arrancar a usar pools, en tener otras alternativas. Sí sabemos que el alto octanaje tiene una mayor elasticidad y por algo se modificaría, pero que mismo también los motores a los que se utilizan, si un auto de alta gama que sí puede soportar una gasolina green y una de alto octanaje se utiliza bajo octanaje, por recomendación de los fabricantes, se terminaría arruinando el motor, de manera que realmente no puede haber una sustituibilidad correcta, y pasados los 5 años, mucho menos. Además, en lo que refiere al poder sustancial, de nuevo, repetimos que una alta participación en el mercado no determina la existencia de poder sustancial. El poder sustancial implica el uso y la capacidad de fijar precios, cosa que los competidores ejercen presiones a Yahoo, de manera que la fijación de los precios y la formulación de los precios es competitiva, y al mismo tiempo la existencia de barreras de entrada ligada a un costo de inversión no podría ser considerado, dado que ese costo y esa supuesta barrera no solamente lo incurren potenciales, sino que también actuales competidores en el mercado, y mismo, de hecho, en efecto, los mismos entraron y pudieron crecer. Entonces, claramente no están. Además, en relación a las supuestas barreras normativas que existen, la legislación implicó que una vez que se abrió en 2015, hay una libre concurrencia a la importación, y mismo el Estado ofrecería los permisos necesarios para la importación, la construcción de cualquier infraestructura necesaria, como también los mismos permisos para cualquier construcción de infraestructura necesaria para el transporte dentro de ella a jalón. Mismo, si los mismos no quieren incurrir en esa inversión, hay un libre acceso a la red existente de ductos que ya tiene Yahoo Gas y que utiliza el mismo, y en lo relacionado al almacenamiento, hay una libre concurrencia a la comercialización del mercado mayorista. Por lo tanto, no se requiere contar con capacidad de almacenamiento para participar. Ahora bien, si los mismos quieren ampliar la capacidad de almacenamiento, quieren incurrir en los costos de ampliar la red de transporte, están habilitados y supuestamente necesitarían un 13% de la participación para hacerlo, que ya la obtuvieron y no lo hicieron. De manera que si los mismos lo cuentan en su contra, es debido a una mala decisión de los competidores. Le paso la palabra a Victoria. Finalmente queremos hacer referencia a que la autoridad toma como perjuicio, como daño, el aumento de precios o los precios que son establecidos en el mercado. Primero y principal, queremos destacar que los precios no son los que pone Yahoo Gas. Tenemos un precio por mes para todo el mercado, incluyendo los competidores, por lo tanto no se encuentra discriminado. Y acá en el gráfico queremos demostrar cómo el precio está basado dentro de su fórmula con el costo de importación, que es gran parte de esta fórmula, y se ve cómo hay una tendencia positiva en el costo de importación. Por lo tanto, al haber aumentado el costo de importación, los precios aumentaron. Esto se da toda vez que el precio no es mantenido artificialmente, por lo tanto, cuando sube el costo de importación, va a subir el precio. Con esto concluimos. Tiempo, equipo. Adelante, autoridad investigadora, 5 minutos para sus conclusiones.
Muchas gracias. Primeramente, cabe recalcar que el criterio de fijación de precios no es el único criterio a tomar en cuenta para determinar que existe un poder sustancial de mercado. Y dicho esto, procedo a explicar las conclusiones. Primero, los objetivos de la reforma energética son claros y sabemos que van en línea con los objetivos de libre competencia, los cuales tienen el propósito de dirigir a la industria de hidrocarburos hacia un rumbo no solo más eficiente, pero más competitiva y confiable. Ahora me gustaría evidenciar las razones por las cuales las estrategias de Yahagás en efecto están impidiendo que estos objetivos tengan lugar. Primeramente, en cuanto a eficiencia, la alta concentración de mercado que sí está vista en los índices de Herfindahl que ya se mostraron, y es importante diferenciar que cuando empezó la reforma se observó una disminución del índice, por lo que había menor concentración de mercado. Después de la implementación de los descuentos vuelve a subir, entonces es un retroceso a los objetivos ya antes mencionados, los cuales inhiben la posibilidad de que empresas internacionales, al menos igual de eficientes que Yahagás, puedan llegar a la escala suficiente para así invertir en infraestructura más eficiente como lo son los ductos y así poder competir en precios. Se denota así el incumplimiento del primer objetivo de la reforma. En cuanto a la competitividad, como ya se había mencionado en uno de los dictámenes, en uno de los tesis, la comisión determinó que las exclusividades por parte de un agente con poder sustancial, para que sí incidan adversamente en el proceso de competencia, se tiene que producir el efecto u objeto de reducir la demanda residual. Entonces hay que analizar bien claro cuáles son los efectos y qué es lo que está provocando la estrategia. Entonces lo primero a revisar es la frecuencia y la duración de estos contratos. Observamos una oferta dirigida a solo el 25% de la demanda total de franquiciatarias. Entonces, acompañada de exclusividad al mismo tiempo a favor de Yahagás durante el tiempo que dure el descuento. Es por ello que entran en la categoría de descuentos por lealtad y no por volumen. Por otra parte, cuando evaluamos el dinamismo que menciona la defensa, vemos que el dinamismo no se ha presentado, ya que se deberían de ver reducciones en los precios o al menos más llegar hasta algo más estacionario. Al contrario, se han visto más alzas en los precios y además, en cuanto a la competitividad, solamente se ha visto que han entrado dos competidoras internacionales. Y dicho esto, no sería sensato creer que la estrategia de descuentos implementada por Yahagás, aunado a la exclusividad, abre la posibilidad a que aumente o que se mantenga estos niveles de poder de mercado aún más. Bueno, ya evaluado estos elementos, vemos que el principal objetivo y el principal objeto de esas acciones es que ningún otro competidor pueda equiparar el tipo de descuentos que están haciendo al basarse en el consumo anterior, y esto provoca un claro y deliberado redireccionamiento del descenso que se estaba viendo y que podemos ver en el gráfico a principios de 2015 al haber llegado la reforma energética, pero que pues se traduce en un retroceso en el 2016, donde se ve que vuelve a incrementar la participación de mercado de Yahagás. Y como caso muy particular, Petrol International pasó de tener 17% de crecimiento medio anual hasta mayo de 2016, que es cuando entraron las franquiciatarias Green, no en junio ni en julio, y que esto provocó que para ambas competidoras llegaran a perder más de 1.700 franquiciatarias, más bien más de 1.700 minoristas como parte de su mercado y reduciendo así más la demanda residual. Entonces, igualmente para la parte de la confianza, si no hay inversión en infraestructura, pues no se va a dar y se desacredita así el tercer propósito. Y dada la realidad descrita, se necesita que se castigue a las personas y a los agentes que no vayan en línea con estos objetivos. Y para esto, yo le pregunto a Yahagás si lo que buscan es una transición hacia un mercado eco-friendly, nada les impide dar por terminado el contrato o modificar los términos y condiciones del nuevo contrato a las franquiciatarias previas al 2016.
sobre todo si lo que les interesa es cómo argumentan transitar a un modelo green. Es por ello que se necesita sancionar a quien ponga en riesgo el bienestar de los consumidores finales, que es el core de la política de libre competencia. Es todo, gracias. Tiempo, equipo. Adelante, defensa, 5 minutos para sus conclusiones. Muchas gracias. A modo de conclusión, sostenemos que, como la investigación realizada por la autoridad excedió el plazo correspondiente, esta investigación debería estar cerrada de base. Teniendo en cuenta el escrito de imputación de la autoridad, no se probaron ni acreditaron los supuestos del artículo 54 de la Ley de Competencia. En primer lugar, los hechos denunciados e investigados no encuadran en ninguna de las fracciones del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica por las explicaciones previamente dadas. En segundo lugar, la autoridad no probó que Yajagás tenga poder sustancial en el mismo mercado donde ocurre la práctica, tratándose de un mercado contestable y dinámico. Yajagás no tiene posibilidad de establecer precios unilaterales o restringir el abasto. Adicionalmente, no hay barreras de entrada al mercado, siendo que la competencia llegó a ocupar 1/4 del mercado en tan solo un año. No vemos una causalidad entre los efectos en el mercado y nuestro régimen de descuentos. Por otro lado, no comprobaron que los descuentos no son replicables por otra empresa igual de eficiente. Por último, el efecto u objeto de ninguna forma fue desplazar a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de otro agente económico. Dado que no se dan ninguno de los elementos para una práctica monopólica relativa, se requiere que se cierre la investigación inmediatamente. En subsidio, en caso de considerar que sí se configuró un daño, y así una práctica monopólica relativa, hemos demostrado en todos los niveles que el beneficio expuesto en las ganancias en eficiencia supera cualquier daño que la autoridad pueda llegar a encontrar, y tiene efectos altamente positivos para el interés económico general. Habiendo dicho esto, concluimos. Equipo, les restan 3 minutos. ¿Dan por finalizada su participación? Así es. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos equipos. Jurado, miembros del jurado, ¿tienen alguna pregunta para los equipos o para algún miembro en específico? Sí, bueno, muchas gracias por la exposición del caso. Fue muy clara en los dos equipos, solo que sí tuviera algunas dudas sobre la exposición. Por parte de la autoridad investigadora, hace un señalamiento sobre la discriminación de precios y el descuento de sus contratos de exclusividad. ¿Me podrían explicar cuál es el efecto que tiene la discriminación? ¿Cuáles son los incentivos que tiene el agente económico para hacer la discriminación y cuáles son los efectos que se dan en el mercado? Y como se señala, los descuentos no son necesariamente malos en la medida en que alcanzan economías de escala. ¿Me podrían señalar cuáles son precisamente estos efectos de los descuentos? ¿Y cuál es la diferencia entre un descuento por lealtad y un descuento para alcanzar economía por volumen, que no sea discriminatorio? Y para la parte de la defensa, se señala que es todo un tema de que se oferta al mercado un nuevo bien, en este caso gasolinas más ecológicas. Sin embargo, no sé por qué, si las empresas que ya existían, que ya tenían contrato, no es su intención incursionar en este nuevo mercado y por lo tanto no se le está dando la oportunidad de obtener esos descuentos, o cuál sería la razón por mantener ese contrato a esta empresa. ¿Cuál sería la razón? Sí, gracias.
Adelante, autoridad investigadora, y posteriormente la defensa. Muchas gracias por su pregunta. Voy a proceder a contestarla. Y es sobre los efectos de la discriminación y de los descuentos, y después la diferencia entre descuentos por lealtad y por volumen. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la discriminación y de los descuentos por lealtad que está ofreciendo Yajagás? Pues primero se tiene que tomar en cuenta la cláusula, la vigencia de estos contratos y la cláusula de exclusividad. Yajagás es el proveedor exclusivo de sus franquiciatarios y además se pactan cláusulas de 8 años con renovación de vigencia automática si a juicio de Yajagás se cumple con todas las obligaciones. Ahora, después de esto, a los franquiciatarios posteriores a 2016 se les incluye también esta cláusula, pero se les otorgan ciertos descuentos por lealtad. Primero, ¿por qué hablamos de descuentos por lealtad y no descuentos por volumen? Porque el otorgamiento de estos descuentos es con la condición de que los minoristas tengan como proveedor exclusivo a Yajagás. Y además, ¿cuál es la forma que adoptan estos descuentos por lealtad? Pues la forma que adoptan es la de que son retroactivos. Como ya lo habíamos mencionado, estos descuentos son severamente castigados por los tribunales de la Unión Europea, y si bien en la Unión Europea han adoptado un enfoque por las formas, la realidad es que deben de tomarse en cuenta los efectos y no basta con la forma. Pero ¿cuáles son los efectos de los descuentos de Yajagás, de las exclusividades y la discriminación de precios? Bueno, los efectos son que al final dejan una demanda residual tan pequeña que esto no les permite a los otros competidores, a Petrol y Petrol International, alcanzar la escala suficiente como para competir, que como consecuencia tendría un desplazamiento en el mercado. Y también es importante indicar bajo cómo se deben analizar estos descuentos. Y es que Joshua Wright, comisionado de la FTC, ha determinado que estos descuentos deben analizarse bajo una regla de la razón. ¿Por qué bajo una regla de la razón? Porque tienen como efecto, como lo hacen también las exclusividades, hacer más altos los costos de los competidores. Hacer más altos los costos de los competidores les implica no alcanzar esa escala suficiente, que además hace que no puedan, ser eficientes, no puedan competir, no puedan invertir en infraestructura, que traería como consecuencia una disminución en los precios y un bienestar para el consumidor. Y finalmente, ya que explicamos los descuentos por lealtad y sus efectos, ¿cuáles son los descuentos por volumen? Bueno, los descuentos por volumen no están sujetos a una condición de exclusividad, sino que basta con que se alcance cierto umbral de consumo para que se otorgue. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Supongo que la defensa le toca. Sí, disculpas. Por parte de la defensa, lo que alegamos es que Millán quería entrar, pero no sacrificando sus gasolinas o su modelo de negocios. Él nunca pide explícitamente comercializar esta nueva línea green. Solo quería los términos y condiciones de este descuento. Alternativamente, en caso de querer comercializar la nueva línea, este es un nuevo modelo de negocios de Yajagás y los descuentos son temporales, solo a fines de mantenerlos durante el lanzamiento. No sé si eso queda claro. Ok, no hay una petición para entrar a esta línea de negocios nada más. Exacto. Nada más quería los descuentos. Gracias. Okay. Muchas gracias. ¿Alguno de los otros dos jurados tiene alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos equipos por la exposición que han hecho, ha sido muy clara. Y simplemente tengo un par de preguntas muy rápidas, ¿vale? La primera sería para la autoridad. Me gustaría preguntarle cuáles son exactamente las razones por las que cree que los descuentos no pueden ser replicados por un competidor que sea igualmente eficiente a la parte defensora y por lo tanto una mejora en la competitividad del mercado. Esa es la pregunta para la autoridad.
Y luego la pregunta para la parte defensora sería en relación al destino o al objetivo que tienen los descuentos, ¿no? Es más, un tema de eficiencias. Han argumentado que realmente los descuentos, la utilidad que tienen es para cubrir el riesgo, ¿no?, de entrar en un mercado que tiene, pues bueno, tiene la seguridad de obtener los beneficios que tienen otros mercados más maduros. Y mi pregunta es, ¿no existen o es la única medida posible un descuento como el que estamos viendo para obtener esos beneficios y para cubrir el riesgo de los nuevos empresarios? Es decir, ¿no existen otras medidas que eviten la práctica de descuentos? Estas serían las dos preguntas que tengo. Gracias. Voy a proceder a contestar la pregunta para la autoridad investigadora. Muchas gracias por formularla. Y en resumen, la justificación por la cual las otras empresas que son al menos igual de eficientes que Yajá no podrían equiparar esta mecánica de descuentos es debido a que se basan en el consumo, en base al consumo del año fiscal anterior. Sabemos que las competidoras internacionales están entrando apenas en el mercado, tienen muy poca participación en el mercado y entonces la capacidad para poder implementar un descuento pues es mínima, no tienen sus ventas no han llegado a una escala suficiente como para poder implementar este tipo de descuentos en donde pues perderían parte de su margen como mayoristas. Es por eso que no podrían equiparar este tipo de descuentos. Adelante, defensa. Bueno, primero entendemos que este régimen de descuentos, sí, como usted dice, fue otorgado por la incertidumbre que generaba el mercado, apunta a un mercado relativamente chico. Bueno, en México, que es el lugar que tomamos como referencia, es mínima la parte de la sociedad que consume la gasolina de alto octanaje, ahí incluyendo etanol y MTB, los dos tipos, es muy pequeña y es un poco más cara esta gasolina, por lo tanto genera mucha incertidumbre en el mercado si se va a poder vender o comercializar o no. Asimismo, hay que hacer esa adaptación de la infraestructura de la estación de servicio, porque el etanol tiene cualidades, se evapora más rápido que el MTBE, entonces hay que hacer como una inversión inicial en la infraestructura como para poder empezar como minorista a distribuir esta gasolina, y en general en Latinoamérica no se utiliza mucho este oxigenante, por lo tanto es más amplia la incertidumbre de si se va a poder vender o no, o si va a tener mercado o clientes que elijan efectivamente pagar un poco más para poder tener esta calidad de gasolina. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Sí, lo que podríamos agregar que, bueno, además, como ya mencionamos, las elasticidades implican que a un mayor precio es muy probable que el comportamiento del consumo de los usuarios se modifique, aumentando incluso y agravando la aversión al riesgo que una persona como empresario tendría al incurrir en esta inversión. Por lo tanto, entendemos que es la manera, la oferta de descuentos es la mejor manera para mitigar todos estos efectos y poder realmente dar paso a la innovación en el mercado y la utilización del oxigenante en base a etanol. Sí, adicionalmente ¿puedo agregar algo? Sí. 30 segundos, defensa. Es una práctica comercial utilizada en lanzamientos de líneas de todo tipo de mercados y además es la estrategia más razonable para poder expandir este mercado e incentivar a nuevos inversores a poder entrar e invertir en este mercado. Gracias, defensa. El
último jurado, Alejandro Limón, ¿tienes alguna pregunta para los equipos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No, ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a los dos equipos. Les deseo mucho éxito a ambos. Les voy a solicitar, por favor, abandonar la sala. No es necesario volver a ingresar a ella. Y el equipo del comité organizador del MUT se estaría poniendo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.